Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la primera temporada de Cowboy Bebop, una serie que adapta el anime con el mismo título y por el que los fans de la obra original teníamos bastante hype. Pues bien, si bien adaptar un anime nunca suele ser fácil, viendo los trailers o incluso en el primer capítulo, sentía que esta serie podía tener todos los elementos para poder adaptar un anime de una forma muy digna. Es decir, tenía actores que me gustaban, tenía también una música que bueno, es la misma del anime y funcionó muy bien, tenía unos efectos visuales que me gustaban, un tratamiento del color y una fotografía muy interesantes, el vestuario incluso creo que está muy guay, y con esa ilusión he empezado yo el primer capítulo. La primera impresión no me ha resultado del todo mala, pero debo decir que después para mí la serie se ha desinflado de una manera increíble, no ha sabido juntar esos ingredientes de una manera que a mí al menos me guste y no ha hecho para nada honor como adaptación a su obra original. Hay muy pocos capítulos en los que sientas de verdad que estás viendo una adaptación de Cowboy Bebop, porque el humor o un tono distendido impregna toda la historia casi desde el principio hasta el final. No me malinterpretéis, no quiero decir que en la obra original no haya humor, sí que lo hay, pero aquí hay un tono muy relajado y muy distendido que ocupa demasiado espacio y que no deja momentos para esos silencios, para esos momentos trascendentales, para esos instantes casi filosóficos que tiene la serie capítulo tras capítulo. Para mí ocurre sobre todo al final de la serie, el capítulo 9 y el capítulo 10. Ahí sí que noto ese peso de los instantes, de los diálogos, de los momentos o incluso de las decisiones de los personajes, pero en el resto de la serie pues bueno, hay algún momento clave que sí que puede funcionar, pero insisto, hay momentos que parece casi que es una serie de comedia, una sitcom, y creo que ahí falla un poquito. Ahora, si valoramos la serie por sí misma y no como una adaptación, tampoco es perfecta. Creo que la historia no llega a enganchar del todo, no tiene malos capítulos, pero tiene momentos que deberían ser climáticos que no funcionan del todo bien, y la sensación que me queda después de verla es de que no la recomendaría poniendo la mano en el fuego. Creo que te puede llegar a gustar si conectas con su tono y tienes ganas de ver algo bastante diferente a la obra original de Cowboy Bebop, o una reinterpretación quizá, y entiendo que haya gente a la que le haya gustado porque haya entrado en ese tono, y en su tono la serie se sabe manejar bastante bien. El estilo de la serie con respecto a esos planos holandeses que están torcidos un poquito y que abusa la serie mucho de ellos, o esos primeros planos de los ojos muy típicos del anime, ahí creo que la serie sí que ha buscado o ha intentado buscar una personalidad propia para hacer esta adaptación. Y ahí creo que sí que se arriesga, apuesta por ello y va hasta el final, y eso es algo que valoro mucho cuando veo una obra. Salga bien o salga mal, siempre hay que valorar que una serie quiera tener su propio estilo y apueste por ello, como digo, a lo largo de toda su historia. Los personajes principales siento que tienen bastante química entre ellos, ya os digo que quizá le quitaría un poco de humor sobre todo a sus interacciones, siento que hay demasiado, pero hay un personaje que no funciona para nada, que para mí sinceramente me ha resultado un chiste, y es el antagonista, Vicious. No he sabido por dónde cogerlo. El único momento en el que me ha gustado es en un capítulo en el que se nos hace un flashback que se nos cuenta un poco la historia del pasado, y ahí sí que quizá he podido encajarlo un poquito más, pero después lo he notado sobreactuado, fuera de papel. En ningún momento lo he llegado a visualizar como el personaje que debería visualizarlo, y no lo he sentido ni siquiera creíble. Creo que alguien que no haya visto la obra original tampoco habrá visto en este villano a alguien realmente aterrador. Sus expresiones faciales o sus formas de actuar muchas veces han sido más cómicas que realmente amenazadoras. Así que este era un punto importante también de la serie, y que haya fallado tanto sí que me duele. En cambio Spike, por ejemplo, sí que he sentido que tiene ese carisma del personaje principal, incluso sus compañeros me han gustado bastante, pero tanto Vicious como los villanos de la serie en general han sido un poco villanos de los Power Rangers, y eso le ha restado un poquito de épica a la historia. He arrancado la serie con bastante entusiasmo. Los primeros capítulos pues sí se han dejado ver, pero después he desconectado totalmente de la historia, no me estaba convenciendo nada de lo que veía, no conectaba con las tramas que me estaba proponiendo, incluso cuando había alguna trama que me gustaba, que tiene que ver con, por ejemplo, con Faye, que sí que está muy guay cómo se indaga en el personaje, pero la serie tampoco ha sabido transmitirlo de una manera en la que yo me conectase, y sí que es verdad que me he reconectado al final de la historia. Los últimos dos capítulos quizá han sido para mí los mejores y los que más han respetado posiblemente la esencia de lo que a mí me gustó de la obra original. Pero bueno, dicho esto, esto podría ser la parte sin spoilers. Ahora vamos a ir con la parte con spoilers de la serie. Ahora sí que si no habéis visto la serie podéis ir a verla si os han dado ganas. Sé que no he sido muy elocuente al respecto, pero tampoco puedo no seros sincero si la serie no me ha gustado del todo. Y para los demás, pues vamos allá con el análisis con spoilers. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like y vamos con ello. The waterside I'd send you tide for you to ride, and I'd never dry.
Cuando digo que en el primer capítulo me he conectado un poco a la historia es porque la historia de esta pareja en la cual los dos mueren y vemos esa conexión de Spike con ella porque le recuerda al amor del pasado, incluso a su propia historia, está muy guay porque la pareja esa siente que después va a ir a un lugar mejor, tiene esa esperanza por el futuro y el capítulo nos dice que no, que muchas veces esa esperanza no existe, que nos la borremos de la cabeza porque las historias muchas veces terminan mal. Y es guay porque siento que el capítulo en este punto sí que ha conseguido transmitirme esa esencia. Es verdad que el Red Eye, esta droga que utilizan para los ojos, no ha tenido muy buen acabado, alguna escena o alguna coreografía de acción también puede fallar un poquito, pero el capítulo en sí me ha gustado. En cambio, el main point o el main plot del segundo capítulo para mí es un poco fracaso. Es verdad que tiene buenas escenas en las cuales conocemos un poquito más a Spike, se expone también de una manera muy interesante el problema de la confianza entre Jet y el propio Spike, algo que va a ser importante al final de la historia, pero por ejemplo toda la parte de Teddy Bomber ha sido una broma. El personaje de Teddy Bomber en el anime tenía un montón de motivaciones interesantes, realizaba esas explosiones porque estaba en contra del capitalismo, de la forma en la que se estaban explotando los recursos, etc. Y aquí únicamente ha sido un chiste, alguien que ha aparecido en medio segundo y que además, tal y como dice Jet, lo hacía porque le gustaba cómo quedaban las explosiones. Esto es quitarle todo el peso dramático del capítulo. Y por no decir, pues el tema de Vicious y el tema de Julia, que es verdad que no me han gustado, creo que ninguno de los dos como personajes. A Julia le salvaba un poquito más, pero Vicious ha sido un fracaso. En el capítulo 3, el recurso de la muñeca como recurso cómico no ha estado del todo mal. Es verdad que yo me preguntaba por qué nos hablaban tanto de la hija de Jet y después tenemos la respuesta al final de la serie, porque la secuestran y teníamos que tener ese vínculo entre los personajes, ver que realmente se querían y a Jet le importaba mucho. Ha tenido un sentido narrativo meter tanto a su hija. El combate en la azotea o cómo después se queda colgando Spike mientras se enciende un cigarrillo es algo muy guay, algo que sí le pega a la serie, cercano al tono que me gusta de la misma, pero después el final del capítulo en el cual Spike está apuntando con un arma a Vicious ha sido un poquito flojo. Pero de este capítulo sí que destaco y me ha gustado la motivación del villano, porque en el capítulo anterior no la teníamos, Teddy Bomber no hacía nada, pero aquí el asesino cambia caras, sí que quiere matar a los perros de las personas ricas, de hecho mata ya a las personas ricas, porque los ricos metieron a los perros en las naves antes que a su familia. Aquí hay una motivación, una venganza, y algo que cuando el personaje te lo cuenta, pues engancha un poquito, ¿no? Con lo que es la situación que estás viviendo. Si no me la cuentas, pues me quedo un poquito ahí a cuadros. En el capítulo 4 se siembra un poquito algo que va a tener importancia después, como es el pasado de Faye Valentine, pero después la parte de los ecoterroristas o ecofascistas, no sé, ha sido bastante patética, es la palabra. Creo que no me ha gustado realmente nada de aquí, únicamente el momento final quizá en el que Faye parece que está a punto de morir y ni siquiera me lo he tomado muy en serio, pero sí que vemos esa idea que tiene Julia de matar a Vicious. Ese plan que empieza a formar para matarlo, para librarse de él, porque la trama de Julia es una trama de sometimiento absoluto a alguien que la maltrata. Ojo que esto es interesante también para el final de la serie, que aquí sí que lo han cambiado un poquito con respecto al anime. En el capítulo 5, este capítulo en el que tenemos la parte de Taksim Uday, este antiguo criminal que intentó cazar Jet en su época de policía, pero alguien lo traicionó. Yo creo que todos teníamos claro desde el principio que quien lo había traicionado era su compañero. Yo ni siquiera me acuerdo de cómo, si esto se hablaba en el anime o no, pero estaba clarinete que iba a ser él. Y por eso al final es como... ¡qué sorpresa! Era tu compañero, no me lo esperaba. Destaco de este capítulo un par de detalles que me han gustado, por ejemplo, cómo torturan a este tío, que le quitan la dentadura y le arrancan los dientes, y no es que le estén haciendo daño, sino que lo que le duele es estar perdiendo dinero. Me ha parecido bastante original, y también me ha gustado la interacción que tienen Faye y Spike mientras están decidiendo a qué criminal van a ir a cazar. Esto ha estado muy guay y sí que ha servido para que los dos personajes se acerquen un poquito. Ya veis que para mí el problema no es que se bromee cuando el contexto de la serie está dentro de una broma, pero que estén todo el rato con esas bromas infinitas y recurrentes, dándole totalmente la seriedad al capítulo, es que no me funciona. Y si después de meterme un capítulo entero de bromas me cuentas al final una parte súper trágica, pues no estoy en el mood y no me entra tan bien. El capítulo 6, el capítulo del control mental y la silla del supuesto Dr. Londes, me ha parecido malísimo. O sea, malísimo. Para que os diga yo que es malo, que me suele gustar casi todo, imaginaos. De hecho, incluso le ponen un filtro al fondo de Instagram, un filtro que te cambia los colores y demás, o sea, me parece bastante ridículo incluso. En el capítulo 7 pasa justamente eso, tenemos un capítulo sobre el origen del pasado de Faye, que a mí, bueno, ni me ha ido ni me ha venido, en el que tenemos a este nuevo personaje, al Bison, que es un traficante de armas, pero toda esa parte, pues bueno, no ha estado del todo bien, tampoco ha estado del todo mal, pero el capítulo sigue con ese tono un poco de risa hasta que llegamos al momento final, que es el momento del vídeo en el que Faye descubre
nombre ese vídeo de su pasado. Yo recuerdo este momento en el anime como un momento que me marcó muchísimo, súper triste, súper nostálgico, y joder, la serie, para habernos hecho llegar ahí sin realmente trabajarlo demasiado a nivel emocional, ha funcionado bastante guay, pero sí que he sentido que no ha tenido toda la fuerza que debería, que es como un momento emotivo metido con calzador al final de un capítulo que no lo ha sido para tanto, y no sé, me pilla un poco a contrapié, sobre todo emocionalmente. Pero aún así, insisto que el final sí que me ha gustado. De hecho, me ha gustado más el momento final del mirar el vídeo que el resto del capítulo. Bueno, Pierrot Le Fou ha sido una broma de episodio. O sea, no he sentido en ningún momento nada por este personaje. Creo que está interpretado de una manera súper exagerada que no transmite nada más allá de risa. Incluso el enfrentamiento final de Spike contra él es súper raro. Están como en una feria ahí, pero que no hacen nada. Básicamente van de un lado para otro mientras se disparan el uno al otro. O sea, no lo sé. Sinceramente no me ha gustado para nada Pierrot Le Fou. Y recuerdo que en el anime sí que fue un personaje que me intimidaba, ¿no? Esa es la palabra. Y bueno, luego llegamos al final de la serie, el capítulo 9 y el capítulo 10, que viéndolos me he quedado un poquito a medias porque he sentido que la serie podía haber cogido el tono de estos dos capítulos e implementarlo un poquito más en los demás. Poder alternarlo un poquito con momentos de humor, pero darnos esos momentos dramáticos. El capítulo 9 para mí es el mejor, el capítulo del origen de los dos, tanto de Spike como de Vicious. Y vamos, aquí mantienen un tono súper oscuro, un tono que realmente sí que me ha absorbido, y por eso no he terminado la serie con tan mal sabor de boca. Tiene pausa, los momentos de diálogo tienen un peso enorme. Hay un momento en el que Vicious habla de cómo se siente y está Spike a punto de matarlo, y la escena realmente sientes que está bien construida, que tiene peso y que tiene la fuerza quizá que debería emocionalmente. O incluso la escena de acción, ¿no? En la que Spike se carga todo ese cártel, que es una escena de acción que es casi un plano secuencia que está detrás de una pared, muy original y muy bien ejecutada. O incluso el duelo final, ¿no? En el que se cae la rosa y tenemos ese momento tan icónico de la serie. Por cierto, la manera de meter los flashbacks en los primeros capítulos con esos brillitos y esas cosas, no sé qué deciros. Entiendo que es el estilo de la serie, pero algunas cosas se han movido entre lo estiloso y original y lo ridículo. Y bueno, el final de la temporada también tiene ese tono oscuro que para mí ha funcionado muy guay. Han rescatado aquí el recurso de la hija de Jet. La verdad, Spike también sale a la luz, algo recurrente durante la temporada, sobre todo con su relación con Jet. Me ha gustado el truco que ha elegido Vicious, ese holograma para engañar a Spike y a Jet. Y luego tenemos el momento clave de la iglesia, que en el anime ocurre bastante antes, pero aquí le han dado una vuelta de tuerca y bueno, tampoco me ha parecido que esté mal del todo. Faye les salva al final, cosa que bueno, está bastante guay. Tenemos este enfrentamiento icónico entre Spike y Vicious también, que me ha gustado, sinceramente. La coreografía está bastante guay adaptada. Y han metido después a Julia, que le han cambiado un poco las motivaciones, que le han querido hacer alguien que ha aprendido de este dolor que ha sentido y ahora se ha dado la vuelta al personaje y quiere ser ella quien domine el sindicato, ¿no? Y ser, digamos, la cabeza del crimen, algo que no me esperaba. Es raro que de pronto le haya surgido un poco esta motivación cuando únicamente quería deshacerse de alguien que hacía el mal. Es una vuelta de tuerca, insisto, un poquito quizá forzada, pero que voy a decir que no me ha desencantado del todo porque es algo original y algo que me ha sorprendido. Cuando yo de pronto he visto esto he dicho, a ver, ahora echo de menos la escena de Spike cayendo por la cristalera. Y ha sido Julia finalmente quien la ha disparado. Así que bueno, es un cambio de la escena, un cambio de las cosas tal y como han ocurrido. Ahora Vicious de hecho está preso de la propia Julia y Spike ha caído, ha tenido esa escena que me encanta de él cayendo por la cristalera, que es súper bonita, con una música súper original también. Da pie a una siguiente temporada, es cierto. No sé si la harán, no sé si la serie gustará del todo a la gente. Yo ya os digo que si tuviera que decir entre si me ha gustado o no me ha gustado, me acercaría más al no, aunque insisto que ha habido cosas con las que sí que he disfrutado. Me da rabia que sea la adaptación de otra serie tan diferente y tan buena, porque esto ensombrece de alguna manera esta historia y hace que sin querer la comparemos. Si vas a adaptar algo que ya existe, quiero ver en qué se parece y en qué difiere de la obra original. Si esta serie hubiera sido una serie original, que no fuera adaptación de nada, quizá mi percepción de la misma hubiera sido mejor, pero es lo que tiene, es el precio de utilizar personajes ya icónicos y que están tan asentados quizá en el imaginario de la gente. Si los cambias tanto o los maltratas o los pones en tonos que no corresponden tanto a sus personalidades, pues la gente pues se va a sentir un poquito frustrada. Así que nada, contadme qué os ha parecido de la serie, qué os ha parecido esta adaptación. Adaptar a anime está claro que no es nada fácil, siempre es difícil moverse en los códigos de este género. La serie creo que no lo hace del todo mal, creo que en ese punto sí que se ha defendido muy bien, pero quiero escucharos, quiero saber qué os ha parecido la serie, si os ha gustado o si os parece uno de los fracasos más estrepitosos de 2021, porque es algo que incluso he leído. Y por cierto, al final se nos presenta el personaje de Ed, que a mí personalmente no me ha gustado para nada la caracterización, me parece muy exagerada. Sé que está jugando un poquito con esa exageración en la serie, pero la de Ed me ha chirriado. Así que nada, nos vemos chicos, un saludo y hasta pronto. The waterside, I'd send you a tide for you to ride, and I'd never dry. It's just the way I